En eso consiste el trabajo. Hay una matriz que vamos a utilizarla y que la vamos a comentar. Esta es la matriz que tenemos en pantalla. La parte roja equivale a los peligros de alto riesgo, la parte amarilla a los peligros de mediano riesgo y el segmento verde a los peligros de bajo riesgo. La gestión de seguridad y salud ocupacional básicamente está definido como la aplicación de los principios de la gestión profesional con relación a la seguridad y salud minera. Esto debe estar siempre en línea, enganchado con la producción. El paradigma nuevo es, está bien, necesitamos producir, sí, claro. Necesitamos producir más y mejor, claro que sí. Es decir, producir con seguridad. Ese es el nuevo paradigma con el que debemos alinearnos. El gerente de seguridad y salud ocupacional, bueno, este es un ejecutivo facilitador. Él no es responsable de la seguridad de la unidad minera. Ese ya es un viejo paradigma. El primer responsable de la seguridad de una unidad minera, de una unidad de producción, es el número uno de esa unidad, que viene a ser el gerente de operaciones o superintendente general, sea cual fuera el título. Él es el primer responsable. Ese es el nuevo enfoque, la nueva forma de gestionar la seguridad. Es el ejecutivo facilitador que asesora básicamente a las diferentes áreas de la unidad minera en cuanto a seguridad y salud y reporta directamente al nivel más alto de la empresa. Ese es su rol, su papel, su función. Ahora tenemos también la definición del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Esto es muy conocido a nivel Perú como el famoso IPER. Es decir, el proceso consiste, definitivamente es un proceso sistemático, y consiste en primeramente identificar, como ya les comenté anteriormente, los peligros, luego llevar a cabo la evaluación de los riesgos de esos peligros y seguidamente implementar los controles. Hay diferentes tipos, diferente jerarquía de controles con el propósito de que reducir el riesgo a niveles aceptables, a niveles establecidos dentro del marco legal. Incidente es un suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Bueno, este es el concepto que se ha alineado a la ley 29783. Personalmente no coincido con ello. Yo creo que el nuevo enfoque en las empresas de clase mundial, el concepto es incidente, suceso que puede o no resultar en daño. Es decir, un incidente puede ser un incidente sin daño, un incidente leve, un incidente incapacitante o un incidente mortal. Repito, ese es el nuevo enfoque. Incidente ya incorpora el término de accidentes. Pero bueno, así está. Incidente peligroso y o situación de emergencia. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera ¿qué? Causar lesiones. ¿A quién? O enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas o a la población. Entonces aquí se está considerando como un incidente peligroso, ¿no? Como es el caso de un derrumbe, hay varios ejemplos: colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones, caída de jaula y skip, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, una serie de situaciones de emergencias, derrame de materiales peligrosos en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. Ojo con esto. Es decir, ha sido una escapada en otro tipo de términos.
no han sufrido ningún tipo de pérdidas los trabajadores. En las organizaciones de categoría mundial, a este incidente peligroso y o situación de emergencia se les denomina, se les conoce como incidentes de alto potencial. Ese es ya el nuevo paradigma, es el nuevo enfoque. El índice de frecuencia de accidentes, el IF, bueno, este es un indicador que se da reactivo, que se da ya después de conocidos los números de accidentes incapacitantes y los mortales, que se multiplican por un factor, se dividen entre las horas hombre trabajadas y finalmente nos da un número, 2 puntos y pico. Recuerden, estaba el índice de frecuencia, si no recuerdo mal, en el año 2016. Otro indicador es el índice de severidad, o IS, que es el número de días perdidos mediante una tabla que tiene el reglamento, también multiplicadas por un factor de 1.000.000 sobre horas trabajadas, y nos da un número de 640 o algo así para el año 2017. Y finalmente no hemos colocado el índice de accidentabilidad, que era 1 punto y tanto, que es la combinación del índice de frecuencia y el índice de severidad. Muy bien, la definición de inducción es una capacitación inicial, ya que se le da a los trabajadores nuevos para que ejecuten el trabajo de manera segura, eficiente y correcta. Hay dos tipos de inducción, la inducción general y la inducción específica. La inducción general es la inducción que se le da al trabajador sobre las políticas, los beneficios, el sistema de gestión, los estándares, los procedimientos, algunas prácticas generales y el ambiente laboral de la organización. Se da vía el anexo 4. Lo vamos a detallar más adelante. Y luego de esta inducción, que es de 8 horas, se da la inducción del trabajo específico, es decir, esta inducción lo brindan los gerentes de línea o supervisores, como se les conoce antiguamente. ¿Para qué? Para darle información y conocimiento al trabajador sobre el trabajo específico que va a realizar en las diferentes áreas. Puede ser un perforista, entonces le van a dar técnicas de perforación, técnicas de manejo de explosivos, o puede ser también un operador de molinos o chancado. Ya ahí se le va a dar otro tipo también de capacitación específica sobre el puesto de trabajo. La inspección viene a ser la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Ojo, las inspecciones, según este reglamento del 024, indica que son realizadas por la autoridad competente, es decir, la SUNAFIL y algunas otras autoridades. Y la inspección interna de seguridad y salud ocupacional, este es el nombre nuevo que se tiene a partir del Decreto Supremo 024, es realizada por los representantes del titular de la actividad minera, por los supervisores, los gerentes, los ingenieros de seguridad, qué sé yo, tanto de la empresa como de las empresas contratistas mineras y de actividades conexas. Ahora, indica también que para realizar la inspección interna de seguridad y salud, todo este personal debe haber sido calificado en el denominado IPER. Ya lo hemos comentado hace unos momentos. Este es un enfoque sistemático que nos muestra esta filmina, en donde el IPER viene a ser como el corazón, viene a ser como el uno, ¿ya? Y es algo parecido a la primaria, donde en la primaria, bueno, todos hemos aprendido a multiplicar, dividir, sumar, restar, los aspectos básicos. Las inspecciones vienen a ser como la secundaria.
¿Por qué? Porque cuando yo llevo a cabo el proceso de secundaria, todo lo que he aprendido en primaria lo aplico implícitamente. Y finalmente las auditorías vienen a ser como la universidad. Es decir, cuando llevo a cabo una auditoría es integral en toda la unidad minera, cosa que no lo hacen las inspecciones. Pero en este proceso aplico lo que he aprendido en la primaria y lo que he aprendido en la secundaria. La preparamos esta filmina con el propósito de hacer más digerible el proceso de entendimiento. Lesión, este es el concepto referido a una alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Tenemos lugar de trabajo, acá sí se ha incorporado todo un concepto nuevo, todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o donde tienen que acudir para desarrollarlo. Lo han denominado de esa manera. Entiéndase que toda referencia a centro de trabajo en el presente reglamento se reemplaza por lugar de trabajo. Ese es el concepto nuevo, de acuerdo a la modificatoria. OSINERMIN, bueno, es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Ellos son los que fiscalizan a las empresas mineras de la gran y mediana minería. Peligro, el concepto, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños ¿a quién? A las personas, a los equipos, a los procesos o al ambiente. En otras palabras, a los blancos. Se mantiene igual, no ha sido modificado en el 023. Tenemos un ejemplo acá. Ustedes hagan una práctica, identifiquen cuáles son los peligros inicialmente. ¿Qué peligro tendríamos acá? Bueno, puede ser la llanta que está inclinada, ¿no? Llanta inclinada. Tenemos también acá un depósito de combustible, otro peligro. Y bueno, este peligro es de alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo. Definitivamente es un peligro de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede provocar un daño grave al trabajador o finalmente inclusive la muerte. Este es otro ejemplo. Esto ocurrió, es una emergencia que ocurrió en Brasil, en la presa de relave Samarco de Minas Gerais, donde hubieron 17 muertos. Se rompieron aquí las presas. Este es el relave que está bajando. El relave que ha inundado el pueblo y ha destruido casas, viviendas, como vemos. Y este relave finalmente llegó al océano Atlántico, a unas playas hermosas. Se les conoce como las playas de coral, imagínense. Actualmente, entre multas y castigos y costos, se tiene un aproximado de 500 millones de euros que han tenido que desembolsar las empresas BHP Billiton y Vale do Rio de Brasil. Estas son dos grandes empresas. Es la número 1 del mundo, BHP Billiton, y Vale do Rio es la empresa minera número 3 del mundo. Entonces, la reflexión acá es que ninguna empresa es inmune a este tipo de catástrofes. Otro ejemplo de peligro, tenemos un derrame que hubo en la mina de oro Arazi aquí en el Perú, ¿no? Vemos ahí los residuos cianurados que alcanzaron inclusive los ríos Tupajamaru, Caichu y Cerro Minas, esto en el distrito de Ocubiri. Este tipo de emergencias son situaciones de peligros de alto riesgo que generan muchos problemas a las comunidades aledañas.
Acá tenemos una práctica inadecuada de una empresa minera X, este es real, en donde identificamos varios peligros. Tenemos derrames de lubricantes en el piso en cantidades, falta de orden y limpieza. Tenemos acá un soporte con un estándar totalmente inadecuado. Entonces, varios peligros que están rodeando y que pueden conducir a una situación de alto riesgo como la que estamos viendo. Entonces el nivel de riesgo es alto porque puede provocar el daño a nuestros trabajadores, pueden ser graves o finalmente mortales. Muy bien, luego de ese pequeño ejercicio de peligros identificados y la evaluación de su nivel de riesgo, pasamos a otra herramienta muy poderosa, muy potente, que se denomina el permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Comúnmente se le conoce como el famoso PETARA. Este es un documento que se firma para cada turno por el ingeniero supervisor y el jefe del área donde se va a realizar el trabajo. Antiguamente, este PETAR tenía que firmarlo un ingeniero de seguridad. Eso ya ha sido retirado. Supongamos se va a hacer un trabajo de alto riesgo, como por ejemplo, trabajos en una altura de 10 metros, ¿ya? En la planta concentradora. ¿Quién tiene que firmarlo? El supervisor o gerente de línea. Así se conoce en el argot moderno, gerente de línea a los supervisores. Y su jefe de área, que modernamente se le conoce como gerente de área. Entonces los dos firman y se hacen responsables de que el trabajo se lleve de manera segura. Ellos son los responsables, no el ingeniero de seguridad. ¿Por qué? Porque el dueño del área viene a ser el gerente de la planta concentradora en este caso. Muy bien, pasamos a planta de beneficio. Bueno, son las plantas o instalaciones destinadas ¿a qué? A llevar a cabo los procesos de beneficio de los minerales que proveen las minas. Y bueno, tiene también sus estándares, tiene sus procedimientos que hay que desarrollar para la gestión de seguridad, y hay diferentes tipos de plantas de beneficio, ¿no? De lixiviación, pirometalurgia, hay una serie de variedades. La política de seguridad y salud ocupacional. Bueno, este es un documento en donde la empresa muestra su compromiso, lo que ella desea para su personal trabajador, para todo su equipo gerencial, en cuanto al desempeño de seguridad y salud. Y lo firma generalmente el máximo representante de la organización. Mayores detalles también vamos a ver más adelante. Acá tenemos una política de seguridad y salud ocupacional para un sector eléctrico, en este caso. El programa anual de seguridad, también vamos a ver su estructura, en qué consiste, pero es un documento que se emite una vez al año, sobre la base de una auditoría inicial, es decir, de un diagnóstico, para saber cuál es el estado actual, cómo se encuentra, cuál es la efectividad del sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Con la finalidad de qué? De eliminar o controlar los riesgos y evitar la ocurrencia de incidentes hacia el futuro. Es un programa que tiene una estructura, repito, tiene un esquema, y eso lo vamos a detallar más adelante. Régimen especial de trabajo. Ahora, con relación a este aspecto, la determinan como la actividad laboral desarrollada en determinado plazo, en un espacio de tiempo, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, respecto a la jornada de trabajo, al horario y trabajo en sobretiempo. En la minería peruana, yo tuve la oportunidad de liderar un proceso de cambio en la mina de Arcata en el año
1997. Fue la primera mina subterránea en implementar en el Perú un sistema de trabajo moderno a raíz de un ejercicio de benchmarking que realizamos en Chile, en varias minas chilenas. Entonces, implementamos el sistema en dos modalidades, 23/7 y 20/10, debido a que la mayoría del personal que teníamos en esta unidad minera provenía de Juliaca, de Puno o de Arequipa. Bueno, y la distancia era considerable hasta llegar a la unidad minera. Entonces implementamos ese sistema. Así nació el cambio de sistema de trabajo en esta unidad minera. Y repito, fue la empresa que comenzó con este cambio profundo. Ahora, de ahí a esta fecha, los sistemas más comunes en minería. En el Perú, en las grandes corporaciones mineras como Antamina, Yanacocha, Barrick, se están dando ya los sistemas de 4x2, es decir, 4 días de trabajo por 2 de descanso. En Chile, todavía en la época que yo fui, hace muchos años atrás, ya el sistema tenía 2 modalidades, 7 días de trabajo por 7 días de descanso. Igual había otra modalidad, 10 días de trabajo en la mina y 10 días de descanso en la ciudad. En el Perú, actualmente el mayor estándar está enfocado en 14 días de trabajo por 7 días de descanso. Y también en algunas minas peruanas todavía persiste el sistema de 20 días de trabajo por 10 días de descanso, es decir, 2 por 1. Como vemos en Chile y en Argentina, ya el sistema es un día de trabajo y un día de descanso. Es más, en Argentina tenemos el mejor estándar, es decir, 14 días de trabajo y 14 días de descanso. Bueno, tenemos todavía mucho que avanzar aquí en el Perú. Eso como ejemplo, básicamente a nivel latinoamericano. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Se le conoce como el RISO, en donde se incorpora una serie de actividades. Ahora, lo bueno es que se tiene ya una estructura, un estándar mínimo para elaborar un RISO. ¿Ya? Es algo parecido a la estructura de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Más adelante también lo vamos a ver a detalle. Acá se incorporan los estándares operacionales del sistema de gestión y los procedimientos internos según las diferentes actividades. Tenemos algunos ejemplos: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en Impala Terminals, es una empresa que compra y vende concentrados al exterior. Y tenemos también un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la compañía minera Ares, como ejemplo de sus portadas. Representante de los trabajadores es el trabajador elegido en conformidad y de acuerdo al marco legal existente y representa a los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud. Riesgo viene a ser la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente. En este concepto del Decreto Supremo 024 solamente hablan de probabilidad, no está considerado el tema de severidad, probablemente por olvido. Debe ser, ya que la norma OSHA 18001 también, que es un estándar internacional, indica sobre la combinación entre la probabilidad y la severidad, de tal manera que se aplique adecuadamente cualquier matriz para la evaluación de riesgos. Tiene esos dos componentes: probabilidad o frecuencia y severidad o consecuencia. Pero acá está falto de la severidad. Acá tenemos los niveles de riesgo. Si hemos tratado lo anterior, pues
Bien, tenemos los 3 niveles de acuerdo al reglamento: alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Cuando el riesgo es alto, es decir, la gente puede sufrir un accidente o un incidente grave, mayor o tal vez mortal, el riesgo es intolerable. Entonces, ¿qué? Requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, bueno, lo mejor es paralizar los trabajos que estamos ejecutando. Es lo mejor, porque si no hacemos, la probabilidad crece y puede ocurrirnos situaciones que no deseamos y que después vamos a lamentar. El plazo de corrección, lo indica el marco legal, es de 0 a 24 horas. Ya para tomar acción, para generar los controles que se requieran, de tal manera que con esos controles podamos comenzar a reducir el riesgo existente. El mediano riesgo, tenemos que iniciar medidas para eliminar, para reducir el riesgo correspondiente. Y bueno, también tenemos que evaluar si se puede ejecutar de manera inmediata la acción. El plazo de corrección oscila entre las 0 y 72 horas. Y para las situaciones de bajo riesgo, bueno, depende de la organización, el riesgo puede ser tolerable, es decir, aceptable, y tiene como plazo de corrección 30 días, es decir, el concepto de riesgo residual, lo tenemos en pantalla, es un riesgo que existe luego inclusive de que hemos implementado los diferentes controles de seguridad. Ejemplos prácticos lo tenemos como el polvo en interior mina, en la planta concentradora, en la zona de chancado, o también el ruido. Entonces, lo importante es que estos remanentes que quedan, lo que todavía no se ha logrado eliminar, esté por debajo de los límites máximos permisibles que exige el marco legal. Ese debería ser uno de nuestros objetivos. La SUNAFIL, bueno, este es un ente gubernamental, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y que se encarga de llevar a cabo las inspecciones a las diferentes organizaciones. También visitan las unidades mineras a nivel nacional, pero fundamentalmente se enfocan en aspectos referidos ya al pago de salarios, remuneraciones, cuestión laboral, más no el aspecto referido a los incidentes graves, mortales o estándares mineros en este caso. El ingeniero supervisor, este es un concepto que se incorporó en el Decreto Supremo 024, es el ingeniero colegiado y habilitado, esto es importante, en las especialidades de minas, geología, química, metalurgia, mecánica eléctrica, electrónica, civil, ambiental, todo esto se ha incorporado, y otras especialidades de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, ¿no? Debe tener un mínimo de 2 años de experiencia en la actividad minera o en seguridad y salud. Hay el concepto también de técnico supervisor. Es un supervisor calificado por el titular minero o por la empresa contratista minera con una experiencia de 3 años. El supervisor de seguridad y salud ocupacional, este es un trabajador capacitado, elegido por sus compañeros en las unidades mineras con menos de 20 trabajadores. ¿Ya? Este supervisor o gerente de línea, como se le conoce actualmente, tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud. Repito, este cargo de supervisor es para las empresas que tienen afiliados menos de 20 trabajadores. El titular de la actividad minera es la empresa minera, nacional o extranjera, responsable de todos los trabajadores o de todos los trabajos
o actividades mineras. Y debe tener todas las autorizaciones requeridas por la autoridad para desarrollar, para trabajar, para ejecutar dichas actividades. Unidad minera o unidad de producción, todo esto ha sido incorporado como parte de la modificatoria del Decreto Supremo 023. Indica que es un conjunto de instalaciones o lugares ubicados dentro o más unidades económicas administrativas, o concesiones mineras, o concesiones de beneficio, o concesiones de labor general, o concesiones de transporte minero. Hay una variedad acá de concesiones en las cuales se desarrollan las actividades mineras o conexas. Entonces, la unidad minera o unidad de producción ha sido reemplazada para el centro de trabajo. Visitas, este es otro concepto que tenemos, son las personas autorizadas por la empresa minera que sin tener vínculo laboral o contractual con la empresa titular, con las empresas contratistas mineras o con las empresas contratistas de actividades conexas, ingresan, visitan las instalaciones de la unidad minera. ¿Para qué? Para realizar algunas actividades propias, personales, que no representan trabajos de actividades mineras ni conexas. Hay, por ejemplo, equipos de gerentes que van de otras minas a visitar, una visita técnica, o también estudiantes o grupo de egresados. Zonas de alto riesgo son aquellas áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto potencial de daño grave, es decir, que tienen la probabilidad de producir una lesión mayor, grave, es decir, la pérdida de un dedo, una mano, una pierna, un ojo, o finalmente la muerte del trabajador. Ahí hay que aplicar controles inmediatos, como hemos visto, para bajar el nivel de riesgo existente.